Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apreciado amigo, esta es una de las más preciosas promesas que Jesús hizo a sus discípulos y a la iglesia naciente. Sí, Él prometió volver por segunda vez para llevarnos a la casa, al reino de los cielos. Es interesante que en este pasaje Jesucristo nos dice que Él debía irse a preparar moradas. Y esta palabra se refiere a permanentes moradas, lugares donde tú y yo viviremos con Jesús por la eternidad. En el versículo 3 se utiliza la partícula condicional y si me fuere. Pero debo aclarar al menos que Jesús o la traducción que se ha hecho de este pasaje, que puede reflejar cierta duda, no se refieren en lo absoluto a duda, sino más bien que la partícula griega ean se puede traducir con condicional sí o con la palabra cuando. La que más encajaría en este versículo es: y cuando me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Él desea que tú y yo seamos partícipes en esas moradas eternas. Puede ser que la condición actual en la que nosotros vivimos hoy nos identifica con los discípulos que escucharon estas palabras del Maestro por primera vez. Recordemos, el contexto es incierto. Los discípulos han participado del lavamiento de los pies de la cena que el Señor realizó con ellos la Pascua. El Señor ha presentado que uno de ellos lo traicionaría, que el mismo Pedro lo negaría, que todos serían dispersados. Y más aún, Él ha presentado que donde Él va, ellos no pueden ir. Es un momento oscuro de incertidumbre para los discípulos. De ahí que el sentido de este pasaje no se refiere a prevenir a alguien de estar turbado, sino más bien a alguien que ya está bajo ansiedad, bajo incertidumbre, y el Señor presenta la razón por qué no hemos de vivir turbados y por qué los discípulos no debían estar turbados. Si ellos creían en Jesús, no había lugar para estar turbado. En esta ocasión a mí me interesa al menos llamar tu atención a dos términos importantes en el versículo 1. Y el primer término me refiero al verbo griego tarazo, que se ha traducido aquí con el sentido de turbar. Este verbo se utiliza en el Nuevo Testamento 17 veces y en el Antiguo Testamento griego se va a utilizar 115 ocasiones. El sentido va desde agitar, conmoverse, estar turbado, estar inquieto. En el Nuevo Testamento, en el sentido literal de agitar, mover, solo se va a utilizar una vez y es en Juan capítulo 5, versículo 7, en relación al movimiento, a agitar las aguas. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo este verbo se utiliza, vamos a ver un sentido literal de la agitación de las aguas, interesantemente, en Isaías, en el capítulo 51,
versículo 15, donde el texto dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así el salmista nos va a presentar cómo este verbo se utiliza en el aspecto psicológico. Cuando leemos en el Salmo 38, versículo 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos falta ya. Cuando nosotros vamos a diferentes pasajes que se utiliza este verbo en el Nuevo Testamento, vamos a descubrir que en Hechos de los Apóstoles se va a utilizar para hablar de los disturbios causados por judíos cristianos en Jerusalén, como va a ocurrir en Hechos capítulo 15, versículo 24. Así también se va a utilizar en el capítulo 17 de Hechos, versículo 8, donde leemos: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo de estas cosas. Así que uno de los sentidos de este verbo griego tarazo significa disturbios, a conmoción. Así el apóstol Pablo presenta cómo falsos maestros agitaban a los miembros de iglesia, en particular la iglesia de Galacia. Cuando nosotros venimos al Evangelio de Juan, vamos a descubrir que este término se va a utilizar para hablar de la conmoción emocional que Jesús experimenta en el contexto de la muerte de Lázaro. En Juan 11:33 nosotros leemos: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí el evangelista nos presenta a un Jesús humano que empatiza con nuestro sufrimiento. Sí, apreciado amigo, esta expresión que se utiliza en Juan capítulo 11, versículo 3, muy bien encuentra relación con lo que dice el salmista en el Salmo 6, versículo 4. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En varias ocasiones el evangelista va a utilizar esta palabra para aplicarla a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 27, el texto dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En este pasaje, una vez más, el discípulo amado presenta el punto de vista de cómo el sufrimiento inminente que Jesús va a experimentar al tomar la cruz, una vez más manifiesta su humanidad, y cómo, siendo el Hijo de Dios, Él obedeció totalmente la voluntad de su Padre, ocupando la cruz que correspondía a Barrabás y, por supuesto, a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y es por esta razón que Jesús, habiendo experimentado conmoción en sus emociones, habiendo estado dispuesto a ofrecer su vida para salvarnos a nosotros, Él exhorta a sus discípulos a que no se turben su corazón. Aún en el capítulo 13, versículo 21, una vez más el Evangelio nos dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El que ha sufrido la muerte eterna, el que ha padecido por toda la humanidad, es el que obtuvo la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y es en esa perspectiva que Jesús le dice a sus discípulos, Él los exhorta: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban viviendo un momento de incertidumbre. Posiblemente tú y yo hoy estamos viviendo momentos inciertos, pero nuestro Salvador, que obtuvo la victoria por ti y por mí, Él nos da el antídoto a la incertidumbre. Pues en este pasaje Él nos dice: creéis en Dios, creed también en mí. Debo señalar, apreciado amigo, que este verbo creer, que es sumamente importante en todo el texto bíblico, en el Evangelio de Juan,
y en sus epístolas posee un sentido muy particular. Este verbo que se utiliza 2 veces en el versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí, también puede ser traducido en imperativo en ambas ocasiones, creed en Dios y también creed en mí, o en forma indicativa, creéis en Dios y también creéis en mí. Cuando tú y yo creemos en Dios, creemos en el Señor Jesucristo, no hay razón para que vivamos en temor y con ansiedad. No hay razón para que estemos turbados. Y por supuesto, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el Evangelio utiliza este verbo creer. Creer en Jesús y en Dios significa recibirlo en el corazón. A todos los que creen en su nombre, a todos los que les recibieron, a los que creen, estos han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio en el capítulo 1, versículo 12. Y en el capítulo 8, versículo 31, se nos dice qué significa creer en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando tú y yo permanecemos siendo fieles a la palabra de Dios, no confiando en personas cargadas de ansiedad que lo manifiestan con posturas alarmistas, sino arraigados en la palabra de Dios. Cuando creemos en Jesús, tú y yo permaneceremos en Él. Tú y yo guardaremos su palabra, y como dice el discípulo amado en Primera de Juan capítulo 3 versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, no hay razón para estar turbados, pues en este mismo capítulo, en el versículo 27, Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dentro de ese grupo de los discípulos estaba el apóstol Pedro, y el mismo apóstol Pedro que negó a Jesús. Él, cuando escribió la epístola, luego de él poder recordar esa ocasión, luego de él recordar cómo a través del Espíritu Santo él recibió el poder para dar el mensaje del Evangelio, él escribió en Primera de Pedro 3:14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Los 2 verbos que Jesús utilizó en Juan 14:27, no tengan miedo, no se turben, son usados por el apóstol Pedro. No importa la crisis que nosotros tengamos que afrontar, nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto por cada uno de nosotros y nos llevará al reino de los cielos. Apreciado amigo, que en este día una vez más tú y yo pongamos nuestra confianza en Jesús, en su palabra, en su presencia, y que de esa manera vivamos vidas no agitados por lo que ocurre, sino confiados en que Jesús muy pronto vendrá por ti y por mí. Que Dios te bendiga. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba. Con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.